This conference will now be recorded. Muy bien, entonces empezaremos con este primer artículo que fue publicado en Radiographics en el número de enero a febrero de este año, que me pareció interesante el tema porque trata de manifestaciones torácicas de la artritis reumatoide, que es un tema que muchos de nosotros en general probablemente solo recordemos por las enfermedades intersticiales que nos puede dar esta enfermedad inflamatoria, pero no por las otras anomalías que se van a sorprender, creo yo, al ver que son muy variadas. Aquí vamos. Bueno, primero el copyright disclaimer, que este artículo va a ser usado más que nada para la distribución de su contenido con fines educativos y no tiene ninguna intención de su difusión masiva gratuita. Así que ya saben, los colegas que no están asociados al RESNA, a la Sociedad Radiológica de Norteamérica, por favor, siéntanse libres de hacerlo y van a obtener acceso a este y a muchos más artículos. Entonces, el artículo en el que me baso es el de arriba, sin embargo, hay una coincidencia en nombre si ustedes buscan en PubMed con el artículo de abajo. El artículo de abajo no se enfoca mucho en lo que son las manifestaciones pulmonares eh, como el primero, en realidad las abarca más profundamente incluso y nos hace mención de algunos algoritmos, pero se olvida de las otras que también están presentes en el tórax, como las manifestaciones cardíacas. Y eso sí lo toca este artículo de Radiographics. Así que, de todas formas, es bueno saber que existe porque lo voy a utilizar al final, ya que esa información complementa bastante lo que vamos a apreciar a continuación. Primero vamos a empezar con las manifestaciones articulares de la caja torácica. En realidad esto podría sonar trillado, pero no me voy a referir a las manifestaciones de los miembros superiores per se, sino a la misma caja torácica. Y para eso yo ya he alcanzado el artículo a muchos de ustedes y voy a hacer mención de sus diferentes secciones. Por ejemplo, en su segunda página ustedes ven los criterios de la artritis reumatoide según la ACR Euler, que no han cambiado desde el 2010 y que ustedes saben que en uno de sus criterios menciona el compromiso articular. Es necesario mencionar que este compromiso articular se refiere al hecho de que haya dolor o aumento de volumen de la articulación al momento del examen físico. Los criterios Euler no siguen esta definición radiológica de daño articular, sino que el examen radiológico simplemente se usa para confirmar los hallazgos clínicos, pero el compromiso articular primario se define como algo clínico, aumento de volumen y dolor al examen físico. Entonces, la enfermedad articular es clasificada en tres tipos según el artículo. El primero es la cintura escapular. La cintura escapular que tiene tres articulaciones principales. La glenohumeral, que nosotros podemos observar aquí, que contiene además cartílago, tendones y bursas. La acromioclavicular, que es inmediata a esta articulación, y la esternoclavicular. Estas tres articulaciones son comprometidas en la artritis reumatoide en el caso de la cintura escapular. Aquí podemos observar que la artritis reumatoide, al ser una enfermedad sistémica inflamatoria, en realidad no solamente va a tener compromiso musculoesquelético, sino también torácico y cardiovascular. Acá vamos a ver primero entonces el compromiso musculoesquelético. Acá podemos ver una radiografía que es exhibida en el artículo como un ejemplo de un paciente varón de 80 años. Y en este caso podemos observar que hay erosiones a los costados de la cabeza del húmero, más o menos a nivel del cuello quirúrgico. Y en este caso corresponden a las inserciones de la cápsula articular. Ustedes saben que la cápsula articular está forrada de sinovia por su interior. Entonces, esta sinovia, al estar inflamada por esta enfermedad sistémica que es la artritis reumatoide, va a ocasionar erosiones en los puntos de inserción. Como las bursas también están incluidas dentro de las estructuras que contienen membrana sinovial, también van a ocasionar
a su vez inflamación en estas estructuras, bursitis, y también estas a su vez van a erosionar las estructuras óseas adyacentes. Y en este caso podemos observar que aquí vemos erosiones y aparte acá también vemos otras erosiones que son un poco menos visibles. En el caso de la diáfisis proximal humeral, acá tenemos vista en la radiografía y también podemos observar otras cosas más. Por ejemplo, ustedes notan que la cabeza humeral está ascendida y está desplazada medialmente. Eso es una subluxación superomedial. Eso pasa porque no hay nada que se interponga arriba de la cabeza humeral. Eso también ocurre cuando hay un desgarro masivo del manguito rotador, específicamente del supraespinoso. Entonces, eso es también un signo de artritis reumatoide. Esa subluxación superomedial en casos de artritis reumatoide avanzada por desgarro del manguito rotador. También acá podemos observar ampliación de la articulación acromioclavicular, que es una de las complicaciones de esta enfermedad, dado que hay erosión de las superficies que poco a poco van ampliando el espacio. Y acá podemos observar una concavidad en la superficie inferior de la clavícula, que también es motivo causado por la erosión. Y el acromion también a su vez deja de ser recto y se forma una especie de concavidad aquí, que también es causado por el proceso erosivo. La erosión de la clavícula también puede ocasionarse en el punto de la inserción del ligamento coracoclavicular. No hay que olvidarnos de ello. Y acá observamos en esta resonancia en secuencia T1 contrastada con saturación grasa, donde observamos bien el mismo paciente, cabeza humeral, la sinovia que está captando gadolíneo, con el respectivo edema de partes blandas y también tenemos la efusión, ¿no? Tanto de la cápsula sinovial, efusión articular y también vemos las erosiones que contienen un fluido, en este caso de señal baja, pero que sabemos que es de origen sinovial porque tenemos la cápsula que está realzando con el gadolíneo. Y otras dos observaciones adicionales las podemos ver en el caso de las fuentes que utiliza este artículo, porque las fuentes que utiliza este artículo son antiguas, algunas de los años 80. Y eso lo hacen porque las series de pacientes con rayos X de las manifestaciones articulares son muy antiguas. Y en este caso me voy a valer de una de ellas. Y acá pueden observar esa misma erosión que les mencioné en el caso de la clavícula, en el punto de la inserción del ligamento coracoclavicular, a 2 a 4 centímetros de su margen distal. Y acá en esta otra podemos observar las erosiones, pero de la articulación externo-clavicular. Y en este caso vemos la ampliación de la articulación, vemos la irregularidad y vemos también la disminución del volumen óseo. Hay una severa erosión en estos casos, que es característico de la artritis reumatoide. Como ustedes pueden observar, son series antiguas de los años 80, pero que son rescatables porque es muy interesante ver este tipo de casos. En la era donde no había ni tomografía ni resonancia magnética, se prestaba mucha atención a estos detalles. Ahora, podemos observar también otros cambios erosivos en la articulación manubrio esternal, y en este caso acá observamos hay erosiones y hay quistes subcondrales en el hueso junto con esclerosis. ¿Y por qué hay esclerosis? Porque también hay roce entre huesos al perder el cartílago articular en las estructuras que lo tienen. Así que también puede verse cambios combinados de osteoartritis dentro del cuadro de la artritis reumatoide. Eso, según el artículo, no es raro, es frecuente. Por eso se van a observar también quistes subcondrales, esclerosis, incluso cambios productivos, es decir, formación de osteofitos, junto con los cambios destructivos propios de la artritis reumatoide. Y otra cosa curiosa también son las erosiones en los márgenes costales superiores de las costillas de la segundo arco al sexto arco costal. Y para eso también voy a echar mano de la referencia de los años 80 porque
Es un signo que ya no se ve mucho ahora porque son casos avanzados de artritis reumatoide. Acá podemos observar tenuemente cómo es que hay una erosión en el margen superior de la sexta costilla a este nivel, siempre posterior y al otro lado también. En esos casos se cree que son por erosiones a nivel de inserción del músculo iliocostal cervical, uno de los erectores de la columna vertebral. Y ahí terminamos con los principales cambios articulares de la caja torácica. Según el artículo, es muy importante notar que los principales van a estar siempre en la cintura escapular, articulación glenohumeral, articulación acromioclavicular y articulación esternoclavicular. Los otros que hemos mencionado, articulación manubrio esternal y costillas, van a ser también cambios que van a poder verse, pero sobre todo en pacientes con enfermedad de larga data, pacientes que no han tenido control con fármacos modificadores de la enfermedad, por ejemplo, y han seguido un poco la historia natural. Entonces, pasemos a las manifestaciones cardiovasculares. En este caso, las manifestaciones cardiovasculares ocupan un lugar especial. ¿Por qué? Porque la principal causa de mortalidad y morbilidad en pacientes con artritis reumatoide justamente son estas manifestaciones cardiovasculares. Es una enfermedad sistémica inflamatoria, por lo tanto, siempre va a comprometer la íntima arterial, dado que la misma aterosclerosis es también un proceso inflamatorio al fin y al cabo. Entonces, una de sus manifestaciones más comunes va a ser la enfermedad arterial coronaria aterosclerótica. Y para eso se mencionan varias cosas. Y lo que nos hace, en resumen, este artículo fijarnos es que primero, estos pacientes deben ser considerados en riesgo cardiovascular de por sí por tener la enfermedad. Entonces, tenemos que recordar las diferentes eh, opciones que tenemos para evaluar estos pacientes en radiología. Por ejemplo, tenemos la tomografía de arterias coronarias, la evaluación tomográfica de arterias coronarias, la angiografía de arterias coronarias, sobre todo la que está acoplada a un electrocardiograma, que lo hace un poco más correlacionable con el ciclo cardíaco y que es la modalidad estándar para la evaluación de las arterias coronarias en estos pacientes y en los que no sufren artritis reumatoide. Y esta modalidad hace que tengamos una vista de qué tanto está extendida las placas o qué tan vulnerables son. Ustedes saben que las placas ateroscleróticas más calcificadas o estables son las que menos problemas dan. Las placas blandas, al contrario, son las que más problemas dan porque pueden crecer y obstruir totalmente las arterias. No me voy a explayar mucho en esos criterios, pero sí deben saber que esos criterios están, por ejemplo, en la página de acá abajo, por ejemplo, en Radiopedia. El artículo de placa vulnerable es un artículo que yo recomiendo mucho su lectura porque mencionan todos los casos en donde una placa puede ser llamada vulnerable. Y en estos casos están ilustrados en estos gráficos de aquí. Por ejemplo, si la placa aumenta de tamaño, que es visible también en la tomografía de arterias coronarias, en la angiografía de arterias coronarias, cuando la placa aumenta de tamaño con el tiempo o es muy hipodensa en la tomografía, quiere decir que hay un alto contenido graso y si aumenta de tamaño, a eso se le llama remodelación positiva. Eso también es signo de que la placa es de riesgo. Después, otro signo de riesgo es el signo del anillo de servilleta. En este caso se le llama napkin ring porque, según los colegas de Norteamérica, se parece a ese anillo que se utiliza para doblar las servilletas en los restaurantes. Y eso se hace referencia a que hay una imagen, una línea hiperdensa por fuera de la placa hipodensa. Este es el centro de la arteria con contraste. Esta es la placa hipodensa y esto que señalan las flechas es el ánulo hiperdenso, que es un ánulo fino, no es el ánulo de calcificación grueso de una placa estable. Esto también es considerado un signo de placa vulnerable. Y también tenemos las calcificaciones puntiformes que están presentes en algunos casos dentro de esta placa hipodensa. Eso también es un signo de placa vulnerable. Esos hay que buscarlos en los pacientes con artritis reumatoide. Idealmente se les debe hacer entonces una evaluación por tomografía de las arterias coronarias.
Finalmente, esta enfermedad va a ocasionar, obviamente, infartos cardíacos. Estos infartos pueden ser agudos o crónicos. Y para esto voy a echar mano de lo que es la resonancia magnética cardiovascular. En nuestro país no es un examen que sea muy extendido, pero es importante saberlo porque es uno de los principales exámenes que podemos usar junto con el ecocardio para poder observar el infarto, ya sea agudo o crónico. La ventaja que tiene del ecocardio es que es mucho más fácil distinguir tanto el territorio comprometido como otros aspectos, como por ejemplo la cronicidad en la resonancia. El corazón es dividido en varios sitios, dependiendo de su irrigación sanguínea, varios segmentos, sobre todo en el ventrículo izquierdo. Y para no explayarme aquí, voy a aconsejarles que lean la parte de Radiology Assistant de resonancia magnética cardíaca y también este artículo de acá abajo, porque este artículo de acá abajo es un artículo de Radiographics del 2013. Este artículo nos describe con mucho mayor detalle no solamente los criterios para hacer este examen, sino también nos muestra los protocolos, las secuencias que debe tener la resonancia magnética en caso de estos pacientes. Así que aquí este artículo de artritis reumatoide no va a exhibir todas las secuencias que deben tener un estudio completo, sino las principales. Es por ello que vemos a la derecha dos secuencias principales. Vemos arriba lo que es la secuencia con realce de gadolinio tardío, es decir, al paciente se le pone el contraste intravenoso y se espera más o menos unos 10 minutos aproximadamente a que el contraste tenga un realce tardío en las zonas donde ha habido o hay una zona de infarto. Ahora, ¿por qué realza primero el endocardio en las zonas infartadas? Esa es muy buena pregunta. Ustedes saben que las arterias pasan de afuera hacia adentro, o sea, sus ramas terminales están adentro, están en el endocardio. Entonces, cuando hay un infarto, normalmente lo primero que sufren son las áreas de circulación terminal, es decir, la onda de infarto, la onda isquémica empieza adentro y se expande hacia afuera. Eso es lo típico. Entonces, en el infarto agudo de miocardio, ustedes van a ver que el endocardio, al ser la zona más lejana, es la primera que va a ser afectada. Entonces, esta zona va a empezar a hacerse más hiperintensa, tanto en la secuencia de realce tardío como en la secuencia T2. La secuencia T2 nos sirve para poder ver el edema de estos cardiomiocitos que están muriéndose. Entonces, la secuencia T2 es positiva, es de realce, perdón, de señal incrementada, en este caso, porque no le metemos contraste, es de señal incrementada, señal de edema y señal también de que el infarto es agudo. Y el realce tardío nos dice si la extensión del infarto es subendocárdica o transmural, porque ustedes saben que al pasar el tiempo, esta zona va a incrementarse de tamaño de adentro hacia afuera hasta eh, afectar todo el grosor del miocardio. Entonces, este realce tardío de gadolinio transmural nos quiere decir que este infarto agudo ha alcanzado prácticamente un nivel donde va a dejar secuelas, porque es como el cerebro va a tener una zona, digamos, de penumbra donde va a poder responder a la terapia. Normalmente se hace transmural ya a las 24 horas si es que no ha habido ninguna terapia. Y el edema en T2 desaparece gradualmente, por lo general a los 3 meses ya no hay nada. Este edema sí va a desaparecer de forma lenta. Este fenómeno de expansión del infarto desde el endocardio para afuera se le llama fenómeno de wavefront. Y acá ustedes pueden observar entonces a la derecha zonas de infarto, pero ustedes pueden observar que acá no hay realce en T2, no hay realce en el T2, simplemente es un corazón con las paredes hipointensas. Y acá arriba pueden ver que hay una zona de realce tardío, algadolinio, subendocárdica y transmural. ¿Por qué es eso, doctor? Entonces no es un infarto agudo. Pues no, porque no hay T2 brillando, no hay T2 con señal alta. Entonces es un infarto crónico. ¿Y por qué realza el tejido fibroso de un infarto crónico? Porque el gadolinio, conforme va pasando el tiempo del contraste, va a empezar a acumularse entre las fibras de colágeno de la cicatriz. Es por eso que vemos el realce tardío en un
la cicatriz de infarto crónico. Y en el infarto agudo, por el contrario, se pueden observar el realce gadolíneo tardío. ¿Por qué? Porque las células, al no tener energía, sus bombas, incluyendo la de sodio y potasio, ya no pueden expeler el líquido. Entonces, lo que podemos ver ahí es que el gadolinio se va a acumular dentro de las células que están hinchadas a punto de morir. Es por eso que el gadolinio realza esas zonas de infarto agudo, a diferencia de la cicatriz que vemos en las zonas de infarto crónico. Luego, cuando pasa el tiempo, el mismo miocardio fibroso se remodela y se hace más delgado e incrementa de diámetro las cavidades cardíacas. Estos planos que vemos aquí a la derecha son planos de eje corto, no vayan a olvidarse. Muy bien, entonces también tenemos una enfermedad coronaria, pero no ateroesclerótica. En la artritis reumatoide es mucho más rara porque esa enfermedad coronaria no ateroesclerótica es por vasculitis de las arterias coronarias y sus capilares. Entonces, como la enfermedad antiguamente no tenía mucho control, los pacientes venían tardíamente, era más frecuente verla ahí. Ahora es mucho más raro ver vasculitis reumatoide en arterias coronarias. No se olviden que la resonancia es dinámica, es decir, la podemos ver en movimiento al corazón y así no nos guiamos simplemente por el realce tardío ni por el edema en T2, sino también nos guiamos de la zona del miocardio que no se mueve, porque la zona del miocardio que no se mueve, es decir, hipokinética, también quiere decir que hay un problema ahí. Muy bien. Entonces, otra manifestación cardíaca son las manifestaciones no isquémicas. Y las no isquémicas se refieren a la miocarditis, cardiomiopatía dilatada, nódulos reumatoideos y amiloidosis, que es mucho más rara, y esto nos hace hincapié el artículo. Es decir, todas ellas, la miocarditis y la cardiomiopatía dilatada es mucho más frecuente. Entonces, acá tenemos otra vez la resonancia magnética para que vean que es uno de los exámenes que mejor rendimiento tienen en estos casos. Acá podemos observar una mujer de 72 años con artritis reumatoide y síndrome de Sjögren. Acá tenemos una vista de 4 cámaras y acá tenemos vistas de eje corto, es decir, el corazón como que está de costado. Entonces, acá podemos observar que hay un realce, pero este realce es afuera del corazón. Este es un, este es un realce de gadolinio tardío. Acá podemos observar que este realce está afuera, está en el pericardio y el subepicardio, no están en el endocardio. Eso quiere decir que el problema está en la cubierta del corazón, en las fibras más externas del miocardio. Eso es signo de miocarditis aguda. A diferencia de la enfermedad isquémica miocárdica, acá va a ser al revés. Acá el realce tardío va a ser subepicárdico. También va a haber un realce tardío aquí. En este caso es el septo inferobasal. Normalmente, ¿cómo se distinguen los realces tardíos de una miocarditis aguda de un infarto? Es porque los realces de la miocarditis aguda no corresponden a los territorios vasculares, como hemos visto en el mapa de los territorios vasculares del miocardio, no corresponden. Entonces, van a estar en zonas no típicas y eso normalmente, aparte de su posición subepicárdica, nos hacen sospechar más bien de una miocarditis aguda. Acá también, acá vemos, en este caso es una secuencia T2 de inversión-recuperación, donde podemos observar una señal de alta intensidad aquí, que es señal también de edema, porque el edema también está presente en la secuencia T2 de la miocarditis aguda. Y acá podemos observar de casualidad que la misma paciente tenía un realce tardío con adelgazamiento sin edema en esta parte, como ustedes pueden ver acá no había edema, está todo hipointenso. Eso quiere decir que coincidentemente este paciente también tenía su enfermedad aterosclerótica crónica. Entonces es muy importante ello, distinguir la miocarditis de la enfermedad isquémica aguda o crónica del miocardio, siguiendo las diferentes configuraciones de la resonancia, realce por gadolinio tardío, subepicárdico, miocarditis, subendocárdico o transmural si pasa el tiempo, enfermedad coronaria isquémica.
Entonces, otras características de la artritis reumatoide es que nos da una miocardiopatía dilatada, que también nos puede dar lo mismo, realce tardío, pero esta vez difuso, porque es miocardiopatía de todo, prácticamente de todos los miocitos del corazón, y también nos va a dar una disfunción, y en esto también nos puede ayudar la ecocardio. Y los nódulos reumatoideos que también pueden estar presentes en más que nada las válvulas, donde van a dar más problemas, mitral y aórtica, pero es poco frecuente. Ya recuerden que los nódulos reumatoideos son caracterizados histológicamente por necrosis fibrinoide central, así que son grandes focos inflamatorios. Finalmente, la amiloidosis, que es la última de las causas intrínsecas de consecuencias cardíacas en estos pacientes, es una característica un poco extraña porque no es frecuente verlo, pero cuando se ve, hay cardiomiopatía restrictiva con disfunción diastólica. Bueno, la pericarditis, el artículo mismo nos menciona que la mayoría de pacientes va a tener esta manifestación cardíaca. Es la manifestación más frecuente del corazón. 20 a 50% de los pacientes lo tienen. Se asocia a mortalidad incrementada. ¿Por qué? Porque hay una pericarditis por inflamación del pericardio, de las capas serosas del pericardio. Como ustedes pueden observar aquí en esta tomografía, hay realce con líquido entre las dos capas. Acá también en la resonancia magnética. Y acá mencionan que puede ser dado tanto por tratamiento como por la misma artritis reumatoide, es decir, los mismos fármacos modificadores de la enfermedad nos pueden dar pericarditis, lo cual es un poco, digamos, una espada de doble filo, porque es importante hacer seguimiento de estos pacientes, sobre todo cuando ya están en esta terapia. Bueno, acá observamos que el septo cardíaco está recto, y eso es una causa de la pericarditis constrictiva. El corazón normalmente tiene esta configuración. El septo está cóncavo hacia el ventrículo derecho porque siempre la presión a lo largo de todo el ciclo cardíaco va a ser mayor en el ventrículo izquierdo que en el derecho. Pero con la pericarditis constrictiva, este septo va a hacerse más recto hasta ponerse al revés, va a ponerse cóncavo hacia el ventrículo izquierdo. Y eso es porque esa coraza que dura que se forma en el pericardio va a provocar un movimiento paradójico, una interdependencia ventricular, es decir, las presiones van a exagerarse y como el ventrículo derecho se contrae antes que el ventrículo izquierdo en el ciclo cardíaco, lo que vamos a tener es que poco a poco ese septo va a vencerse por la presión del ventrículo derecho y finalmente va a hacerse cóncavo en esta dirección, ya que el corazón, al no tener espacio para dilatarse, va a tener un dilema. El ventrículo derecho va a tener que aumentar de volumen a expensas del ventrículo izquierdo. Es por ello que se toma esta forma, justamente por la coraza dura que impide que el corazón se expanda. Eso se llama interdependencia ventricular y es algo que se puede ver tanto en la resonancia como en la ecocardiografía, el movimiento paradójico del septo. Aparte de obviamente la efusión pericárdica, el realce y el engrosamiento, que son cosas que se pueden ver con el contraste. Y la enfermedad valvular, que más comúnmente se produce por fibrosis, ya saben, la mayoría de veces es la válvula mitral la que sufre más con la regurgitación, ya sea por los nódulos o por la misma fibrosis o por la miocardiopatía dilatada que hace que haya una insuficiencia. Eso también se puede detectar tanto por la resonancia, que recuerden que es dinámica, y por la ecocardiografía. Ahora pasamos a lo más interesante. La hipertensión pulmonar es la primera de las consecuencias pulmonares que vamos a observar en estos pacientes. Hay muchos criterios para poder evaluar hipertensión pulmonar. Yo simplemente voy a mencionar que uno de ellos es el calibre del tronco principal de la arteria pulmonar, que en el artículo mencionan más de 29 milímetros, aunque eso también debe ir acompañado entre la relación del tronco principal de la arteria pulmonar con el diámetro de la arteria aorta ascendente. Y en este caso tiene que ser mayor de 1 para que pueda, digamos, sugerirse hipertensión pulmonar. En la próxima semana vamos a revisar los criterios de la Sociedad Fleischner sobre la imagen en hipertensión pulmonar en adultos. Y ahí van a aprender también
que esos criterios no bastan. Hay muchos más que podemos utilizar para hipertensión pulmonar, pero aboquémonos solamente a lo que nos dice el artículo por ahora. Entonces, tenemos eso, tenemos también el mosaico de atenuación, van a tener algunas partes libres de vasos sanguíneos porque no va a haber circulación, ya que hay hipertensión pulmonar, y va a haber algunas áreas más hipodensas y otras áreas más hiperdensas en el parénquima pulmonar. Este mosaico de atenuación no es por atrapamiento aéreo, sino por hipoperfusión, que es muy diferente, y eso se confirma con la tomografía por expiración. Así que en estos pacientes es muy importante la tomografía en expiración, no se vayan a olvidar. Tienen que decirle al tecnólogo o anotarlo en uno de las solicitudes. Y también acá va a haber un movimiento paradójico del septo, es decir, el septo se va a ir también al ventrículo izquierdo. Este movimiento paradójico en este caso no es causado porque haya un pericardio duro alrededor, como en el caso anterior, sino porque el ventrículo derecho va a estar totalmente dilatado, sobrecargado, porque va a haber una hipertensión pulmonar severa. Es por ello que vamos a tener este tipo de cosas. Y también en los puntos donde están marcados aquí, los puntos donde se inserta, entre comillas, el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, ahí va a haber cambios en el realce tardío por gadolinio también, que son signos de que esas partes del miocardio están bajo un estrés constante por el ventrículo derecho dilatado. Eso también se puede ver en la resonancia magnética. Y aquí vemos entonces la enfermedad cardiovascular. El fin de la enfermedad cardiovascular en realidad son varias consecuencias, pero las más importantes, si tendría que seleccionar algunas, serían la enfermedad coronaria, ya sea aterosclerótica o no aterosclerótica. Ahora las manifestaciones pulmonares. Las manifestaciones pulmonares, una de las principales, la constituye la enfermedad pulmonar intersticial. La más frecuente de ellas, la enfermedad, la neumonía intersticial usual, el famoso patrón New, que en este caso tenemos varios tipos de signos. En este caso, la panalización, que es la formación de estas estructuras quísticas en medio de un engrosamiento intersticial dentro de los lobulillos secundarios. También tenemos en la distribución que predominantemente va a ser basal, heterogénea, va a haber intercaladas algunas zonas de parénquima normal, va a haber bronquiectasias por tracción también. ¿Y cómo diferenciarlo de una neumonía intersticial usual idiopática, que también tienen los pacientes, la fibrosis pulmonar, que no es causada obviamente por artritis reumatoide, porque este patrón es secundario? En cambio, la fibrosis pulmonar idiopática es como su nombre lo dice, no tiene ninguna causa secundaria. Entonces, ¿cómo diferenciarlo? Porque la panalización en los casos de artritis reumatoide es mucho más exuberante, mucho más notoria. Hay una clara distinción entre el parénquima normal y el parénquima con panalización, lo que se llama el signo del margen recto o straight edge, cosa que no tienen los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial idiopática con fibrosis. ¿Por qué? Porque en esos pacientes más bien la panalización es, como dicen los colegas anglosajones, crawling, o sea, trepan de forma irregular. Es diferente que el signo del margen recto. Es una de las cosas que nos pueden ayudar a diferenciar las etiologías. Y otra cosa también es que el compromiso de la parte anterior de los lóbulos superiores es más frecuente en los casos secundarios. Otra que podemos observar en estos pacientes es la neumonía intersticial no específica. Y en este caso combinamos el vidrio esmerilado, que puede ser basal o periférico, y en este caso se le llama fibrosis homogénea porque hay menos parénquima intercalado, es más un avance progresivo, más uniforme. Acá podemos observar esta fina reticulación, que significa una fibrosis, pero a nivel mínimo, a nivel casi microscópico. Puede haber bronquiectasias por tracción centrales, pero en este caso lo que le va a caracterizar más es el vidrio esmerilado. Y la neumonía organizada. Ustedes saben que la neumonía organizada les recuerda bastante una enfermedad que ahorita está de moda, el COVID, o bueno, la COVID. Y en este caso podemos observar que hay consolidaciones y vidrio esmerilado periféricos, igualito que la COVID. Hay signo del atolón, radiopacidades perilobulares. Todos los hallazgos de la COVID van a presentarse en la neumonía organizada también. Ahora, también tiene su contraparte idiopática, como toda enfermedad intersticial. El problema es que en el caso de la artritis reumatoide, esta neumonía organizada secundaria es más agresiva que su forma primaria.
También tenemos la neumonía linfocítica intersticial, que en este caso son quistes que se forman dentro del parénquima pulmonar, que están dispersos, sobre todo en bases, pero también en el centro, que pueden o no estar acompañados con engrosamiento septal, como pueden ver aquí. Y también otra cosa es el linfoma de las estructuras linfoides asociadas a los bronquios. Este linfoma también es una enfermedad que surge en pacientes con artritis reumatoide y sobre todo en estos pacientes que tienen además su síndrome de Sjögren secundario, que en muchas series es una de las consecuencias más frecuentes de la artritis reumatoide extratoráxicas, es decir, la mayoría de pacientes va a desarrollar un síndrome de Sjögren secundario. Obviamente que de esos pocos van a tener el linfoma BALT, pero hay algunos que sí, sobre todo los que tienen neumonía linfocítica intersticial. La metaplasia peribronquial es una enfermedad que eh, normalmente va a seguir el intersticio peribroncovascular, va a tener árbol en brote como si fuera una infección, como si fuera una TB, y en este caso también puede ir acompañado de bronquiectasias y mosaico de atenuación. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que los bronquiolos a cambiar, van a cambiar su epitelio, ya no van a ser neumocitos, van a tener un epitelio más alto, un epitelio de tipo ya eh, netamente bronquial. Entonces, estos bronquiolos a taparse y va a haber una inflamación alrededor de ellos. Es por eso que va a seguir el intersticio peribroncovascular y va a tener este tipo de patrón en árbol en brote, porque afecta también a los bronquiolos. No es una consecuencia muy frecuente de ver, pero es algo que puede ocurrir. Los nódulos reumatoideos en el pulmón también pueden verse, aunque no es muy frecuente tampoco, y pueden ser redondos, lobulados, como en este caso, semejar algunas masas, podría incluso, si no tuviéramos el contexto clínico del paciente, semejar metástasis cuando son demasiados. ¿Cómo podemos distinguirlo de un cáncer? En que estos nódulos tienden a tener gemaciones, nódulos satélites, sus márgenes son bastante regulares, como para hacer un cáncer, no tienen el halo de vidrio esmerilado que a veces tienen los carcinomas broncogénicos, pueden cavitarse o calcificarse con mucha facilidad y tienen contacto con la pleura. Ese es un patrón característico de los nódulos pulmonares. Hay un contacto con la pleura muy frecuentemente, van a ser de distribución periférica. Y cuando estos nódulos están en contacto con la pleura y se cavitan, pues puede haber fístulas broncopleurales y pueden haber efusiones pleurales, como vamos a observar después. El síndrome de Kaplan también es causado por los nódulos pulmonares y en este caso es en pacientes con exposición a partículas, es decir, carbón y sílice. Y estos nódulos reumatoideos van a estar también con un añadido de partículas inorgánicas a su estructura histológica y va a ocasionar una fibrosis mucho más marcada, mucho más exuberante, algo así como una neumoconiosis, va a tener un patrón parecido a una fibrosis masiva progresiva. Estos nódulos de Kaplan van a coalescer, también se van a cavitar, pueden haber calcificaciones y el paciente va a tener un deterioro mucho más rápido porque pueden crecer rápidamente en semanas o meses, pueden estabilizarse, pueden desaparecer o pueden dejar secuelas muy marcadas de tipo restrictivo. Pueden también colonizarse las cavidades con aspergillus y en este caso pueden haber pelotas aspergilares, pelotas fúngicas dentro de las cavidades, cosa que también puede acortar la vida del paciente. Y también citan a la hemorragia alveolar difusa, pero como una secuela poco frecuente, porque eso se asocia más a consumo de leflunomida, que es uno de los fármacos que se consumen en la artritis reumatoide, y la hemorragia alveolar difusa en este caso son eh, áreas extensas de vidrio esmerilado que están combinadas con reticulación y acompañadas obviamente de un esputo optoico y de otras manifestaciones propias de la artritis reumatoide. También podemos observar las infecciones y las infecciones también son frecuentes en estos pacientes. Normalmente podemos observar un problema inmunológico tanto en la inmunidad no específica como en la inmunidad específica, sobre todo cuando el paciente está tomando fármacos moduladores de la enfermedad, que justamente tienen como papel
disminuir la inmunidad del paciente. Entonces, tenemos diversos tipos de patrones que podemos observar, como acá, por ejemplo, en la neumocistis grovesi, que tiene su patrón típico en vidrio esmerilado, reticular, que puede haber también crazy paving. Tenemos también neumonías lobares comunes, como la de estreptococo, legionela. Podemos tener también tuberculosis, como en el caso de los pacientes, por ejemplo, que toman anti-TNF-alfa, que es algo que se les da a los pacientes según su escala de tratamiento, donde tenemos las manifestaciones típicas de consolidación, que puede ser con o sin broncograma aéreo, y también tenemos estas áreas en micronódulos y en árbol en brote, característicos de la tuberculosis pulmonar, y pueden haber hasta cavitaciones también, como en este caso, típicos de una tuberculosis por reactivación. Otra cosa que también podemos observar entre las manifestaciones pulmonares es los patrones que pueden ser ocasionados por fármacos. Por ejemplo, tenemos acá estos patrones en vidrio esmerilado que podemos ver acá, tipo reticular, que son causados por fármacos como metotrexato. Neumonía por hipersensibilidad inducida por metotrexato es uno de los ejemplos. ¿Por qué? Porque el metotrexato es uno de los fármacos más usados en la artritis reumatoide. Y en este caso podemos observar también atrapamiento aéreo, mosaico de atenuación, pero en este caso por otro motivo. Y podemos observar también eh, otro tipo de patrón de la misma enfermedad, en este caso opacidades en vidrio esmerilado, peribroncovasculares, pueden haber consolidaciones con respeto del parénquima subpleural. Y en estos casos, los tres corresponden a una neumonitis por hipersensibilidad inducida por metrotexate. Otras enfermedades que también se pueden ver en estos pacientes que consumen medicamentos son, por ejemplo, en los pacientes que consumen sulfasalacina o AINES, neumonitis eosinofílica, pacientes que tienen y consumen anti-TNF como rituximab, por ejemplo, enfermedad granulomatosa parecida a la sarcoidosis con múltiples adenopatías o incluso patrón miliar, la leflunomida, como ya dijimos, hemorragia pulmonar o también puede incrementar la severidad de los nódulos pulmonares. La misma enfermedad también puede exacerbarse un poco con los fármacos anti-TNF y con el metotrexate. Y hay bronquiolitis obliterante también con la penicilamina, que es una enfermedad rara, pero es letal, la bronquiolitis obliterante, que en un momento lo vamos a ver. La artritis también se puede dar en las articulaciones cricoaritenoideas y en este caso vemos que hay una simetría marcada, hay una subluxación de la articulación cricoaritenoidea en esta tomografía axial y normalmente estos pacientes cuando es severo y bilateral sufren de disnea, dificultad para pasar alimentos cuando hay mucha inflamación o dinofagia. Compárenlo con una articulación cricoaritenoidea normal, simétrica. Acá no, hay parálisis de cuerdas vocales. Y acá es lo que les he mencionado, bronquiectasias y bronquitis. En este caso, se asocian a alta mortalidad, sobre todo por las infecciones que pueden conllevar. Y se pueden detectar desde la radiografía, pero la tomografía nos va a decir sobre su extensión y sobre si es que están inflamadas o no. Sobre todo cuando hay engrosamiento de paredes bronquiales, por ejemplo, es un signo indirecto de que hay bronquitis, inflamación de las paredes bronquiales, o si hay vidrio esmerilado alrededor con sintomatología sugestiva de infección, es porque están complicadas, obviamente, con infección. La bronquiolitis obliterante es de lo que les mencioné. La bronquiolitis obliterante es una enfermedad de muy mal pronóstico y es causada por una inflamación crónica que oblitera los bronquiolos terminales y en este caso va a beneficiar a nuestro paciente la detección temprana. Y aquí sí se va a dar un mosaico de atenuación por atrapamiento, es decir, al paciente le tomamos una tomografía normal, luego lo hacemos expirar y vemos las áreas que están todavía con aire dentro, hipodensas, en comparación con las áreas que sí han expulsado el aire en la expiración, que son hiperdensas, en este caso se pueden ver mejor en la proyección de mínima intensidad. Y acá podemos observar igualmente otras áreas donde se pueden ver eh, radiopacidades o densidades en vidrio esmerilado y de árbol en brote bien tenues.
También pueden asociarse a la bronquiolitis folicular, que es lo que vemos aquí. La bronquiolitis folicular es una enfermedad que es secundaria normalmente a la artritis reumatoide y también al Sjögren, que se pueden observar aquí nódulos en vidrio esmerilado y nódulos centrilobulares en vidrio esmerilado. Y en este caso, el árbol en brote también va a ser específico, bueno, no específico, pero sí muy frecuente en este tipo de enfermedades. Y va a seguir, obviamente, el patrón de los bronquiolos, porque va a haber, en este caso, una afectación del tejido linfático alrededor de ellos por la respuesta inflamatoria. La neumonía linfocítica intersticial que hemos visto previamente se dice que es parte de este espectro de la bronquiolitis folicular. También va a haber atrapamiento aéreo, así que también se beneficiarán de las tomografías en expiración. Los cánceres también son frecuentes y entre ellos va a estar obviamente los linfomas y también van a estar presentes los adenocarcinomas. En un 10% aproximadamente están incrementados los riesgos en estos pacientes. Y acá podemos observar en estas 4 tomas de aquí en ventana pulmonar ejemplos de una enfermedad linfoproliferativa asociada al metotrexate. Estos pacientes por lo general han sido infectados previamente por el virus de Epstein-Barr y acá podemos ver en estas imágenes consolidaciones que están incrementando de tamaño, por ejemplo aquí, y acá en esta otra paciente que es diferente a la de abajo, podemos observar diversos nódulos y masas que no son nódulos reumatoideos, la mayoría de ellos ni siquiera están pegados a la pleura, son intraparenquimales y en este caso son justamente ambos ejemplos de este síndrome linfoproliferativo asociado al metotrexate. Estos pacientes se benefician de la suspensión del medicamento porque cuando se suspende el medicamento, estas áreas tienden a disminuir y los nódulos se empiezan a resolver. Otro de las manifestaciones de estos pacientes van a ser las linfadenopatías. Las linfadenopatías van a ser del tipo mediastinal o del tipo axilar. La mayoría van a ser del tipo mediastinal. No son muy frecuentes, y la mayoría también se pueden ver, por ejemplo, en casos de que haya enfermedad de larga data en articulaciones de brazos, van a haber adenopatías en las axilas. Y en el caso de, por ejemplo, toma de medicamentos modificadores de la enfermedad, también van a haber adenopatías como por ejemplo lo que mencioné antes, los agentes anti-TNF, que van a ocasionar una enfermedad granulomatosa parecida a la sarcoidosis. Ya acercamos al final del artículo, acá nos cuentan de la efusión pleural y la efusión pleural va a ser más frecuentemente en forma de exudado, va a haber realce pleural por la inflamación, van a ser inicialmente pequeñas, pero cuando el paciente no es tratado o es de larga data la enfermedad, crecen de tamaño, va a haber engrosamiento y si esta inflamación no es tratada, esta pleuresía no es tratada, estas efusiones al final van a ocasionar una especie de coraza que rodea el pulmón, lo que se conoce como fibrotórax. O también pueden locularse crónicamente y formar un empiema aséptico, pero que puede causar problemas al paciente. Y los nódulos reumatoideos también son un problema, como ya les mencioné acá, este está pegado a la pleura, se puede cavitar, se rompe hacia la cavidad pleural y hay una fístula traqueobronquial si el nódulo, perdón, broncopleural, si el nódulo está con demasiado contenido o es muy grande, contribuye también a la formación de un empiema aséptico inflamatorio, que también puede ocasionar no fibrotórax al tratar de resolverse. Y como en este caso, ¿no? La fístula broncopleural, donde podemos observar el neumotórax, que ha dejado esta ruptura de este nódulo reumatoideo, que precisamente está aquí, vemos que es cavitado, y también observamos el engrosamiento de la pleura visceral, característico del fibrotórax. También hay cavitaciones cuando los nódulos reumatoideos son demasiado grandes. Acá también vemos otro ejemplo de fibrotórax, donde está engrosada la pleura en toda la extensión del pulmón. Acá también. Y finalmente el artículo termina dando las recomendaciones de los casos en que el paciente debe tener un seguimiento conforme a su cuadro clínico, sobre todo de las enfermedades cardiovasculares y de las manifestaciones parenquimales pulmonares,
dado que son las principales causas de morbimortalidad. Algo que sí quiero añadir es, bueno, primero un repaso de las manifestaciones pulmonares que hemos visto. Acá la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial no específica, acá la neumonía organizada y acá la neumonía linfocítica. Pero no es tan simple como eso, porque otro artículo donde hemos visto también, revisando las fuentes que ha utilizado este artículo de Radiographics, acá podemos observar que este artículo, que le recomiendo mucho su lectura, da este cuadrito y este cuadrito nos hace ver que en realidad no es tan simple como decir neumonía intersticial usual, neumonía intersticial no específica en pacientes con artritis reumatoide, dado que hay mezclas, hay indeterminados para neumonía intersticial usual, hay categoría probable y hay veces en que pueden coexistir las dos enfermedades en un mismo patrón. Entonces, para ello, este cuadrito me ha parecido muy útil. Les recomiendo la lectura de este artículo que nos da un poco más de luces acerca de las categorías de esas enfermedades. Recuerden que el 2018 cambió la nomenclatura, probablemente cambie mucho más y tenemos que contemplar estas modificaciones a la hora de hacer nuestros reportes. Y así terminamos con todas las manifestaciones eh, torácicas de la artritis reumatoide. Y estoy atento a sus preguntas. En 5 minutos, mientras respondo las preguntas, empezaremos con el otro artículo de casos clínicos de linfadenopatía por vacuna de COVID, que es mucho más corto, son 5 casos cortos. Pueden escribir sus preguntas en el chat o pueden pedir el micrófono para poder darles voz.